Bueno, muchachos, entonces, ¿El parcial desde qué temas va a tener? el parcial va desde el principio hasta hoy. Todo. Temas, yo me digo por temas. Complejidad. Complejidad, computación iterativa, crecimiento de funciones, recurrencia, estructuras de datos, arrays, pilas, colas y listas enlazadas. Uy, Y eso que aún falta. y eso, entonces el parcial cómo es, o sea, muchas preguntas o Pues sí, ahí yo les tengo un banco de parciales y más o menos van a guiarse. Yo creo que les subí un banco de parciales. De ahí lo revisan. Bueno, muchachos, tenemos la lista simplemente enlazada. A diferencia de la lista doblemente enlazada, tenemos solo un puntero hacia adelante. ¿Sí me siguen allí? Solo está el puntero hacia adelante, o sea, no tenemos la posibilidad de volvernos. Ocupa menos espacio y básicamente el inserta al final. No inserta al principio, inserta al final. ¿Eso qué implicación tiene? Si inserta al final. ¿Cuál es la complejidad? No, es se le insertan O de N. porque que siempre tiene que hacer todo, o sea, lo tiene que recorrer todo. Todo hay que recorrerlo todo. ¿Sí me siguen allí? Tienen que recorrerlo todo. Delete, ¿cuánto nos cuesta? O de uno, Y buscar. Oye, recuerden que la lista enlazada solo tengo la cabeza. ¿Y tengo que recorrer? Uno por uno. ¿Sí? Esa es la lista enlazada. Bueno, básicamente nosotros hay formas de optimizar esto, como les había mencionado. ¿Sí? Esto se puede optimizar. Y básicamente nosotros podemos representar estos datos en lugar de, digamos, como tenemos como ese problema de los punteros, ¿cierto? Lo que podemos hacer es ubicarlo en una forma de matriz. Entonces, obsérvese acá. Tenemos que nuestra cabeza va a apuntar a una posición, a una columna de la matriz. Entonces, en este caso apunta, recuerden que esto está indexado desde 1 porque hay indexación lógica. ¿Listo? En este caso, L a dónde apunta? ¿Apunta a dónde? ¿A la posición? 7. ¿Cierto? En la posición 7 de matriz van a encontrar 3 elementos. Van a encontrar el next, el key y el pref. Ahora, ¿qué pasa con el next? El next apunta hacia dónde? Hacia el 5. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo eso? La siguiente posición está en la posición 5 de la matriz. Entonces, aquí tenemos tenemos el dato 16. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el anterior? ¿Cuál es el siguiente? 2. ¿Y cuál es el anterior? 7. ¿Lo ven acá? El anterior es 7. ¿Y el siguiente dónde está? En el 2, que sería el que tiene el 4. ¿Cuál es el siguiente del 4? El que está en la posición 3. ¿Y cuál es el anterior? El que está en la posición 5. En la posición 5 pues está el anterior. Entonces usted ve en el siguiente. ¿Por qué acá aparece nulo? ¿Por qué en el NES acá aparece nulo? Porque es el último elemento. ¿Sí lo ven? Y acá tenemos el valor y tenemos el anterior. ¿Y el anterior está ubicado en la posición 2? Entonces podemos utilizar una matriz de 3 por n para abordar una lista enlazada. ¿Qué ventaja tenemos con eso? Que básicamente ya no tenemos que calcular una dirección de memoria, sino una posición en una matriz. Y esto básicamente nos optimiza el tiempo de búsqueda. Pero pues el tiempo de búsqueda estamos hablando internamente, ¿no? Entonces esto es lo que utilizan internamente los array lists y los linked lists. ¿Qué pasa con los array lists? Los array lists lo tienen ordenado. ¿Qué quiere decir ordenado? El primer elemento está en la primera posición. El segundo elemento está en la segunda posición. ¿Y qué pasa con los linked lists? Él básicamente busca una posición libre y mete allí. ¿Ven allí la diferencia? Vale, pero como les mencioné, cada vez que ustedes insertan en un array list tienen que reconstruir esta matriz. ¿Sí? Tienen que hacer la reconstrucción. Y también podríamos utilizar un solo arreglo. ¿El arreglo qué tamaño tiene? Si ustedes tienen una lista enlazada con 4 elementos, ¿cuántos necesitan ustedes para alojar el array? Si usted tiene una lista enlazada con 4 elementos, ¿qué tamaño de array necesitamos para alojar la lista doblemente enlazada? Tenemos una lista doblemente enlazada con 4 elementos. Cada uno va a necesitar su anterior, va a necesitar el valor y va a necesitar el siguiente, ¿cierto? Necesitan 3 datos.
Si tengo 4 elementos, ¿cuántos necesito en mi array? 12. Porque cada uno ocupa 3. ¿Me siguen allí? Entonces en este caso necesitaríamos 12 elementos al menos para colocar 4 elementos. ¿Me siguen allí? Porque en la lista doblemente enlazada necesitamos 3 posiciones. ¿Qué ganamos con esto? Con este tipo, ustedes recuerden. Serían 2 espacios en ese 4, ¿cierto? Exactamente. Si ustedes ven acá, lista mente doble enlazada, no voy a implementar la lista simplemente enlazada porque básicamente solo cambia que solamente tenemos el puntero al siguiente y que a la hora de insertar no insertamos al principio sino al final. No vale la pena invertirle tiempo a eso. Si ustedes ven, el nodo tiene 2 nodos internos, ¿estamos de acuerdo? Esto en espacio requiere almacenar un objeto. ¿Me siguen allí? O sea, esto aquí y esto aquí son objetos, ¿estamos de acuerdo? En lugar de tener eso, yo podría tener ¿qué? Enteros también. ¿Qué gano con eso? Reducir el tamaño de la lista enlazada en memoria. ¿Me siguen allí? O sea, acá tenemos claro que tenemos 2 nodos. El nodo siguiente y el nodo anterior. ¿Qué pasa con eso? Bueno, y el dato. El dato es un entero, ocupa 32 bits. Pero ¿qué pasa con nodo? Nodo es un objeto. Y el objeto pues tiene los atributos, tiene sus métodos y ocupa más espacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué gano con esta representación basada en punteros en una matriz? Pues que ya no necesito guardar nodos, sino que puedo guardar números enteros indicando las posiciones en que se encuentran. ¿Me siguen allí? ¿O no me siguen allí? Entonces, básicamente, de esta manera yo puedo representar una lista enlazada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de tener aquí un puntero en tener una clase nodo acá, lo que yo hago es tener la posición, la columna donde yo tengo el elemento. Entonces, por ejemplo, el L ya no va a almacenar tampoco un nodo, sino que va a ser sencillamente un número. Entonces me dice 7. ¿Qué significa esto? Revise la columna 7. Entonces, en la primera posición va a estar el siguiente, en la segunda posición va a estar la llave, y en el siguiente pues obviamente va a haber algo que represente un nulo, pues que dice que el previo no existe. Pero usted como ubica el siguiente va a estar en la posición 5. O sea que ese es el primero siempre. Sí, está en el primero. Y luego ubíquelo acá en el 2. ¿Sí? Perdón, ubíquelo acá. ¿Y luego dónde está el siguiente? En la posición 2. ¿Y dónde está el siguiente? En la posición 3. Entonces es una forma de almacenar un poco más eficiente, ¿sí? Porque si usted tiene nodos dispersos, eso en memoria es costoso y es más costoso de ubicar, ¿sí? Cambia así, usted tiene una estructura compacta donde puede acceder directamente a los elementos de la lista enlazada y con eso puede optimizar el tiempo de búsqueda. Aunque obviamente va a seguir siendo ODN, pero nos ahorramos los tiempos internos del lenguaje, ¿sí? Esto básicamente es un ahorro de tiempo interno del lenguaje y de espacio. Porque es que tener una computadora hacia un nodo, ¿qué pasa? Un objeto nodo. ¿Qué problema tenemos? Pues que el objeto requiere mucho más espacio. Está encabezado que necesita el objeto más los datos que tiene el objeto. Versus solamente guardar un solo número, ¿sí? Acá cuando tenemos un solo número, pues no necesitamos guardar los objetos, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? O sea que una lista enlazada usted la puede representar como una matriz de 3 por n. 3 filas, n columnas. Ahora, hay una forma aún más optimizada, que es utilizar un arreglo de tamaño mínimo. El arreglo que debe tener es 3 por n, donde ustedes tienen cada 3 posiciones y las posiciones las pueden calcular con el módulo, ¿sí? Entonces, que me dé módulo 1, que me dé módulo 2 y que me dé 3 en el residuo, ¿sí? Aquí sería hacerlo módulo 4. Entonces, ¿qué pasa? En la posición 1, ¿qué estaría? El anterior. En la posición 2, ¿quién estaría? El valor. Y en la posición 3 estaría él. Siguiente. Ah, no, perdón, creo que es al revés. Pero yo miro, el apuntador es 19. Sí, está anterior. Ah, sí, no, perdón. Anterior, la llave y el siguiente. Está al revés. Siguiente, llave y anterior. Porque el anterior del primero es nulo. Aquí está. Ah, está primero la llave. La primera la llave. Ah, bueno, sí lo acomodaron acá. Entonces la llave, el siguiente y el anterior. ¿Aquí cuánto es la llave? 9. ¿Quién es el siguiente? El que está en la posición 13. ¿Siguen allí? Y el anterior, pues, no hay, ¿sí? Y miren, vamos a la posición 13, que hay un 16. ¿Qué es esto? La llave.
¿Dónde está el siguiente? ¿En la posición? 4. ¿Lo ven acá? ¿Y qué pasa acá? ¿Dónde está el valor de... ¿Dónde está el siguiente? El siguiente está en 4 y el anterior ¿dónde está? En la posición 19. O sea, en lugar de utilizar una matriz, vamos a utilizar un arreglo. ¿Listo? Lo que ustedes deben entender acá es que de esta forma podemos optimizar la complejidad espacial. ¿Sí? Lo que nos ocupa, porque un objeto siempre ocupa mucho espacio. En su lugar puedo representar una lista enlazada sencillamente con un arreglo, con una matriz. El problema de hacerlo así es que, ¿qué pasa si se me llena ese arreglo? Si metiese 3 elementos más, 4 elementos más, ¿qué pasaría? Ahí puedo meter hasta 4 elementos más. ¿Qué pasa si se me llena? Me toca hacer otro arreglo de ese tamaño. Entonces esa es como la dificultad. ¿Sí? ¿Sí lo piden allí? O sea, me toca hacer otro arreglo porque si quiero meter más elementos, recuerden que los arreglos no permiten modificar su tamaño. ¿Estamos hechos? ¿Todo bien? ¿Por qué me miran así? ¿Todo bien? Están como llevados. No les hizo bien el café. Bueno, esto ahorita vamos a hacer lo de los árboles. Básicamente, los árboles con raíz van a tener dos cosas. El árbol tiene un puntero al hijo izquierdo y un puntero al hijo derecho. Por acá se me fue. Un apuntador al hijo izquierdo. O sea, tenemos un apuntador hacia el papá. ¿Sí? Un apuntador hacia el papá. Mírenlo acá. Tenemos un apuntador a su hijo izquierdo y un apuntador hacia el hijo derecho. ¿Listo? Los árboles son como listas enlazadas, pero que tienen dos siguientes. ¿Sí me siguen allí? ¿Qué sería? Izquierdo y derecho. ¿Sí lo ven? Tiene que ser estrictamente Binario. Puede ser eneario, pero realmente lo que vamos a hacer en general son árboles binarios. O sea, realmente puede ser eneario, pero en este curso nos limitamos hasta binarios. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente un árbol, si ustedes ven, un árbol es como una lista enlazada. Realmente las listas y los árboles son en esencia lo mismo. La única diferencia es que el árbol tiene dos punteros hacia sus siguientes. ¿Quién es el siguiente? Hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Me siguen allí? Y van a ver que la construcción del árbol es similar. Sí, es muy similar. Les voy a mostrar. Vamos a hacer un árbol con raíz. Entonces voy a abrir acá. Árbol con raíz. Entonces, para que pillen. Árbol con raíz. ¿Ve? Y vamos a hacer primero el nodo. ¿Listo? Entonces la clase nodo, que va a tener lo mismo de siempre, clase nodo de un árbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente, ahí se me olvidó algo muy importante. El autor, pues mi código, la fecha, hoy es 03 de octubre del año 2023. ¿Estamos ahí? Tenemos class nodo del árbol. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer acá? Básicamente un árbol vamos a tener el int, que es el valor del dato. Vamos a tener ¿qué? Nodo izquierdo y nodo derecho. Y vamos a tener el constructor. No hay necesidad de especificar una raíz, ¿no? Sí. La raíz la vamos a especificar en el otro archivo. Tenemos el setDato. Necesito los set de los get nodo izquierdo, set nodo izquierdo, get nodo derecho y set nodo derecho. Y por ahora no tenemos nada más, ¿vale? Son los get y los set. ¿Me siguen allí? Bueno, entonces ya hecho esto, vamos a crear el árbol.java. Entonces, esta clase implementa ¿un qué? Un árbol. Entonces tenemos pero no wow, ¿de dónde habrás sacado el Carlos Marín? Versión 1. Versión no me lo coge, y creo que autor es con H en inglés, ¿no? Y tenemos la fecha que es esto, como que, ¿dónde estará sacando estos datos esto? 03 de El 2009, profesor. Ah, Ya no. tenía aquí. Eso es lo que llamamos, ¿qué día? Lo de
Que eso de pronto coge un nombre de algo que entrenó. Carlos Marín Fernández era parece como un developer. Ajá. Sí, es un developer ahí pues que recordamos muy bonitamente. Entonces tenemos el árbol, ¿no? Entonces en un árbol, ¿qué vamos a tener? Tenemos la raíz y ahí parte todo, ¿no? Inicializamos el árbol y básicamente vamos a tener el insertar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con insertar? Ahorita este lo vamos a ver de pronto un poco más fácil. El insertar nos va a permitir meter un dato, ¿cierto? Pero acá lo está haciendo como, aquí lo está haciendo como un árbol binario de búsqueda, que es lo que sigue. Entonces voy a hacerlo por ahora así, ¿vale? ¿Es claro esto? Entonces aquí tenemos el árbol, ¿vale? Entonces vamos a hacer un método main. Vamos a ver si hay errores. Y vamos a hacer el método main. Entonces, clase main de árboles. Entonces, el autor soy yo. Y la fecha es 03 de octubre del año 2023. Entonces, class main. ¿Y qué creen que vamos a hacer acá? Entonces miren, básicamente vamos a tener chanfle, public static void. Ay, no vas a hacerme el main. Bueno, string alex no me lo hizo. Entonces vamos a hacer acá. Entonces acá, ¿qué sigue? Básicamente vamos a construir un árbol, new árbol, ¿cierto? Por ahora no va a tener nada más, ¿sí? Porque el árbol que ustedes ven acá, el árbol que ustedes van a tener acá, aquí está, pues va a tener básicamente esto. Pues básicamente el árbol que va a tener, miren acá, solo tiene la raíz, pues por ahora toma la raíz como nula. ¿Estamos allí? Obviamente pues vamos a tener que diseñar un método que nos trabaje. Por ahora solo vamos a construir un árbol nulo. Básicamente vamos a necesitar un método que nos trabaje el tema de insertar y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cosas que ustedes deben tener. Miren que es la misma estructura que se tiene para una lista enlazada. En la lista enlazada, ¿ustedes qué tienen? ¿Quién es el hit en una lista enlazada? Es un nodo. ¿Estamos allí? Es un nodo. ¿Y aquí qué va a pasar? Básicamente, tenemos también que la raíz de un árbol es como el hit, es el apuntador hacia el primero. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tener métodos para insertar, métodos para eliminar nodos. ¿Que sigan allí? Bueno, entonces voy a dejarlo a este nivel. Porque básicamente es lo que quería representar. Sino que ahorita vamos a hacer para los árboles binarios de búsqueda, que es lo que voy a entrar. Entonces, por ahora hay sentimientos con respecto a esto. Yo no voy a ir a tablas hash, sino que voy a saltar a árboles binarios de búsqueda. Y hasta ahí llegaría el examen parcial. ¿Listo? ¿Cuándo lo va a programar el YouTube? ¿Para otra semana? ¿La otra semana? Sí, No, pues ya. Si usted me dijo que no era el 10. Yo lo muevo 8 días, pero tiene más tema. ¿Ah? Hasta ahí. No, hasta lo que viene que árboles binarios de búsqueda y ya. Pero recoge árboles binarios. Sí, claro, porque es que lo estoy conectando. Estoy queremos parcial 8 días, pero recuerden que iría el tema que viene. En el campus, no, pa. ¿Ah? En el campus, ¿no? En el campus, ¿qué pasa? ¿El examen? Pues dejen de veo porque es que hacer un examen en el campus para 7 personas no me suena. Es no hace el mismo examen. El de ADA es el jueves. ¿Y este sábado es el mismo? No, llega hasta recurrencias el de ellos. Profe, ¿en qué tema deberíamos ir para 8 días? Todo. Vendría tablas hash y vendría Hipster. ¿Y hasta dónde nació el profesor? Entonces, es que este es el punto donde yo encontré el equilibrio en el curso. Tantos temas en el primer corte y tantos temas en el segundo corte. Entonces, pues yo les recomendaría, pero es your decision. Yo no me voy a poner a pelear por unas fechas. Además, en la semana 8. Pues que teóricamente yo iría a estar haciendo los exámenes ahí. No, muchachos, salgamos de eso. Es mejor, es mejor. Salgamos de una vez. Ya. 2, este sería
¿Y cómo hago el examen ahora? Voy a poner árboles binarios de búsqueda, que es ABBB. Ah, puse mal esta. No, pues el balazo en el brazo, que en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Le va a estallar la cabeza? No, que él me va a recibir un balazo en el brazo que en la cabeza. Uy, por Dios. Esta gente, pero está agresiva hoy. Están agresivos hoy. Corte 1 y sería estructuras de datos. Entonces MB 2ABB sería 2ABBB. Sí, dejemos hasta ahí. Bueno, entonces vamos a guardar acá que serían árboles binarios de búsqueda. Lo voy a conectar acá con árboles binarios porque acabé de hablar de árboles binarios. Bueno, muchachos. Entonces, básicamente los árboles binarios de búsqueda que tenemos. Entonces, básicamente las operaciones van a tomar un tiempo proporcional a la altura del árbol. ¿Sí? En un árbol completo con n nodos, las operaciones toman logaritmo de n en lugar de n. Logaritmo de n es mejor que n. Si un árbol se construye como una cadena lineal de n nodos, que sería una lista, tomaría teta de n. De hecho, una lista enlazada es un árbol que tiene un solo hijo. Si lo ven, una lista enlazada es un árbol que tiene un solo hijo, ¿sí? Entonces, pues obviamente nos tomaría teta de n, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En un árbol binario de búsqueda se va a cumplir la siguiente propiedad, ¿sí? La propiedad que se va a cumplir es que para cada nodo, los hijos izquierdos son menores o iguales, y los hijos derechos son mayores, pongámosle mayores. ¿Listo? Para dejarlo bien medido, mayores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren. ¿Qué pasa? Los que están a la izquierda son ¿qué? Menores. Y los que, miren, se cumple para cada su árbol. Todos estos son mayores. Ahora, los que están a la izquierda de 30, ¿cómo son? Y el que está a la derecha, mayor. Miren, 24 menor y 24 mayor. Entonces, siempre va a cumplir esa propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a cumplir esa propiedad. Entonces, básicamente es esto. Tenemos este árbol, por ejemplo. Estos dos son árboles binarios de búsqueda. Miren acá, este es menor o igual, miren. Y mayor. Miren acá, todos son mayores y estos son menores o iguales. Ahora, también podríamos tener esto también es un árbol binario de búsqueda. 5, 8, 10, por ejemplo. Esto es un árbol binario de búsqueda. Los que están a la derecha del 5, ¿cómo son? Mayores. Mayores. Y miren que eso es una lista enlazada, ¿sí? Ese es el peor caso de un árbol. El peor caso de un árbol binario de búsqueda es que sea un solo hijo, o sea, una sola ramificación. ¿Sí? Bueno, ¿este es un árbol de búsqueda binaria? Sí. Sí. ¿Este es un árbol de búsqueda binaria? Sí. Sí. Ah, no, por el 4. Por el 4. ¿Qué pasa acá? Porque el 4 es mayor que el 3. Es mayor que el 3. Entonces aquí no puedo. ¿Este niño? Sí, ese sí. No, por el 7, ¿no? Por el No, 7 el 7 es menor o igual. Sí. No, está bien. ¿Este? Entonces, básicamente cuando ustedes hagan el recorrido en orden, ¿se acuerdan del recorrido en orden? Raíz, izquierdo, raíz, derecho. Les va a dar una lista ordenada. ¿Se acuerdan de eso? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Demuestra que la complejidad del algoritmo en orden tree walk es teta de n. Pues sí, porque recorre todos los nodos. ¿Cuántos nodos hay? N. Y básicamente vamos a tener propiedades de consulta, búsqueda de una llave, mínimo, máximo, sucesor de un nodo y predecesor de un nodo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener esas operaciones. Tenemos el de búsqueda. Entonces hay una cosa que uno se puede aprovechar. Básicamente, un árbol binario, si usted tiene una llave dada, ¿usted qué sabe de los elementos que? Esta es una llave X. ¿Usted qué sabe de los que están acá? ¿Son qué? Menores o iguales que X. Los que están acá. ¿Y los que de acá son? Mayores que X. Entonces usted está buscando... ¿digo? Y en algunos casos iguales, ¿no? Menores o igual... Ah, sí. Menores o iguales que X. Y los que están acá son... mayores que X. Ahí está bien. ¿Sí? Ahí está bien. Estos son mayores que X.
Entonces, por ejemplo, yo estoy buscando, yo por ejemplo acá tengo un 7, acá tengo dos árboles, y por acá voy a buscar un 8. ¿Dónde empiezo a buscar? A la derecha. Si estoy buscando un 6, ¿por dónde lo busco? A la izquierda. ¿Me siguen allí? Entonces, básicamente, ustedes van a tener, Era lo que significaba nil en estas diapositivas, nil. el nil es null, Ah, el nil. es null. ¿Por qué no escriben nul en vez de nil? Eso es una buena pregunta, yo no hice esas diapositivas. Las diapositivas son las que me dieron para mí. Imagínense lo viejas que son. No, profe. En holandés. No me he tomado ni la decencia de actualizar eso. Entonces, es que no vale la pena. Porque yo como que ya... Yo la verdad solo utilizo las diapositivas para guiarme en qué tema voy, para nada más. Ustedes la necesitan más que yo. Entonces, si yo aprendí con eso, ustedes pueden. Igual, más o menos como están ustedes, yo estaba en el mismo nivel que ustedes en ese tiempo. Entonces... Está muy mal. ¿Sabe qué tiene? Eso es bullying. Eso es autobullying. Entonces, bueno, entonces es claro que si el menor busco a la izquierda y si el mayor busco a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está, bueno, búsqueda iterativa. Aquí tenemos búsqueda con recursión. Yo la verdad prefiero la búsqueda con recursión. Esta es la búsqueda iterativa, que es con un while. Básicamente van cogiendo una variable x, van cogiendo la variable x y la van cambiando por el izquierdo o por el derecho de acuerdo a donde busquen. Bueno, en este árbol, ¿dónde se ubica el mínimo elemento? Si ustedes ven, es el que está más a la izquierda. Ese es el mínimo. ¿Dónde se ubicaría el máximo? El que está más a la derecha. Entonces, básicamente, el mínimo, ¿cómo es? Haga izquierdo, hijo izquierdo, punto hijo izquierdo, hasta cuando sea posible. ¿Quién es el hijo izquierdo de 5? 4. ¿Quién es el hijo izquierdo de 4? 4. ¿Quién es el hijo izquierdo de 1? 1. ¿Quién es el hijo izquierdo de 1? Nulo. Entonces es 1. Es básicamente hacer un while hasta que el hijo izquierdo sea nulo. ¿Sí? Que aquí está. Y ya sirve apuntadores hasta que se encuentre. Y básicamente aquí está. Mientras el hijo izquierdo sea diferente de 1000, entonces haga izquierdo. ¿Me siguen allí? Ahora el máximo. En la derecha, que es el 8. Y básicamente vayan hijos derechos hasta encontrar que el hijo derecho sea nulo y devuelve ese nodo. ¿Quién es el hijo derecho de 8? Nulo. Bien. El sucesor es el elemento que sigue a continuación, ¿vale? Entonces, les anuncio, ¿quién será el sucesor de 12? Nulo. ¿Por qué es nulo? Porque no tiene un elemento siguiente. ¿Me siguen allí? ¿Quién es el sucesor de 7? El sucesor es 8. Es el número que le sigue. ¿Quién es el sucesor de 9? El 10. Que depende de cómo se vea, porque podría ser un predecesor también. No, aquí solo necesitamos el sucesor. Lo que pasa es que el sucesor... Pero ese sucesor no es hacia abajo, o sea. No, el sucesor es el número que le sigue en orden inmediatamente. O sea, el número más Por ejemplo, cercano. ahí en el 9 podría ser el 10 de arriba, ¿cierto? O sea. No, en este caso el que es inmediatamente sucesor es este 10. O sea, lo que pasa es que este no tiene hijo derecho. ¿Lo ven? No, pero porque uno es el 8 de arriba y el otro es el 9. Ponga por ejemplo aquí que hay 7.5. Por ejemplo, ¿quién sería el sucesor de 7 ahí? 7.5. En ese caso sería el hijo derecho. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el sucesor de este 8? El 10. No, es el 8. ¿Ya? ¿Quién es el sucesor de 10? Sería el 12. Entonces miren, básicamente el sucesor es el mínimo del hijo derecho. ¿Quién es el mínimo del hijo derecho? De aquí, de 8. 8. Es el mínimo del hijo derecho. ¿Sí lo ven? En caso que no tenga hijo derecho, es El anterior. el padre. ¿Sí lo ven? Hubiera comenzado por ahí. Ajá, ¿lo ven? Hubiera comenzado por ahí, ¿verdad? Entonces el sucesor sería, si el hijo derecho es distinto que en él, o sea, sería el mínimo del hijo derecho. Y en otro caso, ¿quién es? Básicamente sería el padre de
X. Entonces básicamente, mientras Y sea distinto que nil y X sea el hijo derecho de Y. Entonces, básicamente, vamos a ver, ¿quién es el sucesor de 4? Sería el mínimo del hijo derecho, que sería 6. Miren acá, ¿quién sería el sucesor de 7? 8. ¿Lo ven acá? Mientras sea hijo derecho, se puede. Sí, miren que este sí, perdón, mientras sea hijo izquierdo de su padre, qué pena. Mientras sea hijo izquierdo de su padre. ¿Me siguen allí? Sería el 7. Miremos acá otro. ¿Cuál sería el sucesor de 8? En este caso. 7. No, vacío. Él va a buscar arriba, ¿cierto? Entonces, mientras sea hijo derecho, busca arriba. Mientras sea hijo derecho, busca arriba. Mientras sea hijo derecho, busca arriba. ¿Qué va a encontrar? Vacío. Nil. ¿Quién es el hijo de 8? Nadie, es nil. ¿Sí lo ven? Ya si es hijo izquierdo de alguien, que es la condición, entonces ese sería el sucesor. Acá creo que está la condición. Bueno, entonces ya tenemos el mínimo, el máximo. ¿Quién es el mínimo? El mínimo valor que se encuentra al lado izquierdo. Al lado izquierdo. ¿Quién es el máximo? El mayor lado que se encuentra al lado derecho. O sea, el mínimo es izquierdo, izquierdo hasta el final, y el máximo es derecho, derecho hasta el final. Ahora, en el caso del sucesor, sería el hijo, perdón, sería el mínimo del hijo derecho si existe, y si no existe el hijo derecho, entonces básicamente busca mientras X sea el hijo derecho de Y. Miren acá. Si por ejemplo, acá, no sé, hubiese algo raro. No, es que esto no puede suceder. Por ejemplo, acá hubiera un 9, que eso puede pasar. ¿Quién sería ahí ahora el sucesor de 8? 9. ¿Lo ven? Miren acá. ¿Lo pillan? Pero él puede buscar también por el hijo izquierdo, ¿no? Sí, pero él busca básicamente hasta que alguien sea hijo, el padre de un hijo izquierdo. Pues, pero ese valor de 9 no se podría dar, ¿no? Sí. No, pues porque el 8 ya tendría que estar al lado izquierdo y no al lado derecho. No, es que está bien. Está al lado izquierdo, o sea, desde la perspectiva. Por ejemplo, acá iría 10. Sí, exacto. Ajá, miren acá. ¿Lo ven? Ah, sí, no, esa. Sí, miren, ustedes buscan hasta arriba y hasta que encuentren a alguien que sea el padre de un hijo izquierdo, que es lo que están validando acá. ¿Lo ven? Pues Creo que las diapositivas no tenían el ejemplo bueno. Miren, 8, 7, 3, ¿quién es? Pues inmediatamente el de acá. ¿Lo ven? Sí. Entonces, como 2 es hijo izquierdo de 9, ¿quién es el sucesor de 8? Tiene que ser 9. O sea, básicamente, el hijo más derecho del árbol izquierdo, ¿cierto? ¿Quién es el papá? Perdón, ¿quién es el sucesor? Del hijo más derecho, La raíz. tiene que ser la raíz. Sí, esta punta. Ese es el máximo del hijo izquierdo. ¿Quién es el sucesor? La raíz. ¿No tiene más? ¿No tiene más? ¿Sí lo ven? El papá. Bueno, el papá máximo allí. ¿Listo? ¿Me siguen allí? Bien, porque podría pasar lo siguiente. Que por ejemplo, tenga un 9 y por acá haya, por ejemplo, un 10 y por acá siga con un 12. Esto también podría pasar. Pues ¿quién sigue siendo él? No, es el primero que sea padre de un hijo izquierdo. ¿Sí lo ven ahí? Listo. Voy a explicar los 3 casos de inserción e implemento. Bueno, vamos a insertar la clave 5. ¿Dónde debería de ir? Vamos a insertar el nodo 5. ¿Dónde debería de ir? Sin modificar nada. El hijo derecho del 7. No hijo derecho, sino hijo izquierdo. Porque 5 es menor que 7. Sí. Recuerden que eso se cumple. El derecho es mayor. El derecho es mayor. Aquí el derecho único que podría ir es 7.5, 8. ¿Sí me siguen allí? Listo. ¿Dónde insertamos la clave 9? A la izquierda del 10. A la izquierda del 10. Entonces comparamos. ¿El 9 es mayor que el 8? Sí. Lo buscamos acá. ¿Es mayor que el 10? No. ¿Dónde va? A la izquierda. Si ustedes encuentran algo que sea nil, sencillamente lo insertan allí. ¿Sí? Si yo quisiera insertar el 2, ¿dónde lo metería? Ponemos el 2. ¿El 2 dónde va? ¿Izquierda o derecha del 8? Derecha. Izquierda. Ah, es izquierda. Sí, Izquierda hacia allá, derecha hacia acá. Listo. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda o derecha. Izquierda.
Izquierda o derecha. 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 ¿Iría? Acá. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un árbol vacío y yo inserto sucesivamente estos números? 5, 6. Inserto primero el 1. Queda como raíz. Nada más que hacer. ¿Dónde iría el 2? A la derecha. ¿Dónde iría el 3? A la derecha. ¿Dónde iría el 4? A la derecha. ¿Dónde iría el 5? Y así el 6. ¿Qué problema le ven a esto? La altura, ¿cuánto es la altura de este nodo? N. Entonces, este es el problema que tienen los árboles binarios de búsqueda. Esto es un árbol binario de búsqueda, pero si usted nota, esto es una lista enlazada. ¿Sí? Solamente que el hijo izquierdo es siempre nulo. ¿Sí? Esto es una lista enlazada. Y el peor caso de un árbol binario de búsqueda es cuando se comporta como una lista enlazada. Ahora, cuando ustedes tienen un nodo ordenado, por ejemplo, tenemos 3, 2, 1. Aquí tenemos 5, 4 y 6. La altura, cuando está de esta manera, que esto es un árbol balanceado, la altura es logaritmo de n. ¿Cuántos nodos hay? Hay 6. ¿Y cuál es la altura? 2. El logaritmo de 6 da aproximadamente 2 punto algo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, este caso es el mejor caso. Y este es el peor caso. El logaritmo por defecto está en más de 10, ¿sí o qué? El logaritmo no importa la base, porque recuerden que el logaritmo puede escribirse como una constante por ejemplo, logaritmo en base 3 es igual a una constante por logaritmo en base 2. Pero para descomplicarnos vamos a asumir logaritmo en base 2, pero realmente el logaritmo no nos, porque es una constante por otro logaritmo. Acuérdense de la equivalencia, ¿sí? Pero bueno, asumamos logaritmo en base 2, ¿sí? Da igual, porque esto es una constante por logaritmo en base 2. Recuerden que a la larga estamos en cotas, entonces se multiplica por una constante y lo arreglo. Entonces pues sería una constante que es mayor que 0. Entonces en este caso multiplicarían, da como 2 punto algo, pues lo multiplica para que le dé 2. ¿Cuánto es la altura de este árbol? 2. Entonces cuando, este es el mejor caso de un árbol binario de búsqueda, cuando está balanceado. Hay un tema que el tiempo no me da, que sí voy a dar en algoritmos, que se llaman árboles rojinegros. ¿Cómo? Los árboles rojinegros son árboles binarios de búsqueda que la operación de insertar siempre les da balanceado. Porque ¿qué pasó aquí? Yo inserté en este orden, ¿no? Y me dio este árbol totalmente desbalanceado, que esto viene siendo una lista enlazada. O sea, tiene los mismos problemas que tiene una lista enlazada, que me cuesta O de n buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El árbol rojinegro evita esto. El árbol rojinegro siempre me va a dar balanceado. Y el árbol rojinegro me garantiza logaritmo de n. Como este curso yo tengo que recortar en algún lado, pues yo ese tema no lo doy. Pero si desean el detalle, pues pueden revisar, cosa que no harán. Cuando explique rojinegros, no lo van a hacer, yo lo sé, pero pues está igual la invitación, ¿sí? Si tienen la curiosidad intelectual. Profe, pero, o sea, en los rojineros, desde el índice ya se hacen las cosas bien, entonces por eso es que se van a hacer. Sí, claro, el rojinegro usted hace la inserción y les va a dar. Miren, yo acá tengo un simulador, les muestro, les voy a mostrar el simulador. Tengo algorithms, esto es un árbol binario, binary search tree online. Por acá hay una que les muestra. Por acá está, rojinegro, black, red tree. Por acá está, aquí está. Entonces ustedes pueden resolver el algoritmo. Sí, el tiempo me alcanza. Miren, inserto 1, lo metí acá. Inserto 2, miren. Luego inserto 3, miren lo que pasa. ¿Qué pasó ahí? Lo ajusta. Inserto 4, pues no va a pasar mayor cosa. Luego inserto 5, y miren lo que pasa. Miren dónde inserta, y luego lo acomoda. ¿Sí ven? Esto es lo que hace un árbol rojinegro, ¿sí? Pero pues esto no lo alcanzamos a ver, pero pues les muestro así por media. Y aquí está el binary search tree, que es el BST. ¿Dónde está el BST? Ay, pucha, no lo encuentro. ¿Dónde está? Muchachos, es su culpa. Algorithms, aquí está. Aquí está el binary search tree, aquí está. Entonces miren, inserto 1, luego inserto 2, ¿dónde va a quedar? A la izquierda. Luego inserto 3, ¿ven la diferencia? Luego inserto 4, luego inserto 5.
claro, se va formando un árbol con una sola rama. Y eso es costoso. Eso es ODN, ¿sí? No, perdemos el logaritmo. Ese es el problema de los árboles binarios de búsqueda. El árbol rojo y negro lo resuelve, ¿sí? Pero pues les muestro así a nivel de información. Con más datos, ya va como empinándose más, ¿no? Con respecto al tiempo, mientras que el logaritmo se mantiene estable. Sí, él se mantiene estable, correcto. Eso pues es que el tiempo a mí no me da, yo tengo que sacrificar por algún lado. Bueno, yo creo que insertar ya está claro. Inserta básicamente a la izquierda o a la derecha según el caso. Y ahora viene, la complejidad es O de H. ¿Dónde H es la altura del árbol? En el mejor de los casos la complejidad va a ser logaritmo de n. En el peor de los casos va a ser O de n. Entonces, en el mejor, ¿cuánto es? O de logaritmo de n. Y en el peor, ¿dónde va a ser? O de n. ¿Listo? Lo tengan presente. En inglés para que sea más sexy. Sí, para hacerlo más sexy. Y para el borrado tenemos 3 casos. El primer caso, vamos a borrar Z y Z no tiene hijos. Vamos a borrar el 1. ¿Qué pasa si borro el 1? Lo borro y ya está. ¿Me siguen allí? Si no tiene hijos, mátelo, ¿sí? No pasa nada, nadie lo va a extrañar, ¿sí? Nadie lo llora. Nadie lo va a llorar. ¿Estamos allí? Siguiente caso. Bueno, el padre debe apuntar ahora a mí. Muy bien. Caso. Borrar Z y Z todo lo tiene un hijo. Vamos a borrar, por ejemplo, el 10. ¿Qué creen que pasa? Ahí deja ya. Este pasa a ser el papá, el hijo izquierdo. Miren que este solo tiene un hijo. Entonces, básicamente el papá de 10 ahora pasa a ser el papá de 3. Hagan de cuenta que ahí murió el papá y ahora el abuelo se hace cargo. ¿Sí? ¿Listo? Solo tenía un papá. ¿Sí? La mamá no estaba. ¿Sí? Sí, esa es la forma más fácil de entender. O sea, solo tenía un hijo. ¿Qué hace con ese único hijo? Pues lo conecta con quién? Con el abuelo. Si tuviera Los 2 hijos donde viene lo interesante. Cuando tiene 2 hijos, miren, básicamente vamos a borrar el 10. ¿Qué pasa ahora? El 3 es hijo izquierdo del 2. Esa es fácil. Y vamos a borrar la 12. Y entonces, ¿por quién lo reemplazo? De tal manera no me toque desarmar esto. Por el 10. Y el 10 sería de la raíz ahora. No, exactamente. ¿No sería el 10? Porque sería el 12 más. el 10 tiene el problema, podría ser el 10, veo que no tiene mayor problema, pero no es lo que se hace. Sí, Yo creo que sería El 10 no pasaría a ser hijo del 13 y el 16 quedaría. Pero eso es como complicarlo mucho, ¿no le parece? Sí, pero. No ves. El 13 no puede pasar simplemente a ser el reemplazo. Exacto, ¿y el 13 quién es? El hijo del 16. El izquierdo. Pero ¿qué con respecto al 12? Mayor. El menor El menor del hijo, sucesor. el menor del árbol derecho, ¿qué sería él? Sucesor. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan por él. Sucesor. ¿Saben que la más sencilla en estos casos es Reemplace por el sucesor. Asesine el sucesor. El sucesor siempre va a ser sin hijos. O sea, es como si pasara a ser la cabeza. Exacto. O sea, el 13 ahora pasa a ser el nuevo nodo. ¿Sí me siguen acá? Pasa a ser la nueva raíz. ¿Y qué va a pasar ahora? Eliminamos el 13. Y eliminar el 13 no tiene compromisos. ¿Por qué? No tiene hijos. El sucesor no va a tener hijos. ¿Sí? Entonces, lo cambiamos. Pero uno lo hace por la rama más próxima. ¿No? Sí, claro. ¿No se podría hacer entonces también por el 5? No, porque si coloco el 5 acá, el 10 va a ser mayor. Entonces, el mejor que usted puede colocar es el más próximo a 12. ¿Cuál es el más próximo a 12? Sería el 13. ¿Sí? El mejor compromiso es por el más cercano. Que yo sé que el más cercano de acá va a ser el menor del árbol derecho. Entonces no va a afectar en nada. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Entonces, básicamente se separa su sucesor y se reemplaza el contenido de Z. Y quedaría así. Matamos el sucesor y colocamos el sucesor acá. ¿Listo? ¿Todo está bien? Bueno, este es el algoritmo tree delete. Bueno, ahí básicamente unos ejercicios para que ustedes revisen. Y ahorita, ¿qué sigue?
la implementación. He ido un poco rápido acá porque he querido concentrarme en la implementación, ¿vale? W y Q A, listo, y Q A, listo. Vamos a hacer un árbol binario de búsqueda, pero esto sería en el siguiente tema. mkdir ejemplo, mkdir implementación. Entonces la implementación, vamos a crear primero nodo.how, que esta es la definición de un nodo, definición de un nodo de un árbol. El autor soy yo y la fecha es, hoy es 03 de octubre de 2023. Entonces class nodo. ¿Qué tiene un nodo? Tiene una raíz. Tiene un valor key, ¿cierto? ¿Qué más? El Left, no, derecho, el right, y tiene el constructor, tiene get key, get left, get right, y los set. set key, set left, Sí, profesor. set right. No, esto no me interesa. Ah, bueno, sí. Sí, esto me interesa. Bueno, tenemos los sets y tenemos los métodos get. Ya hice todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a guardar al niño y vamos a abrir el árbol binario de búsqueda. Voy a llamarlo abb.how. Entonces vamos a tener el árbol binario de búsqueda y vamos a empezar a hacer eje niño despacio. Implementación de un árbol binario de búsqueda. Entonces, el árbol binario de búsqueda tenemos el autor, que soy yo, tenemos la fecha, que sería 03 de octubre del año 2023, y cerramos la comentarios. Y bueno, tenemos class árbol binario de búsqueda. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener aquí? Primero, vamos a tener un nodo, que sería la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la raíz y vamos a hacer el constructor. Inicialmente la raíz es new. Bueno, entonces vamos a hacer el primer método. Public. ¿Cuál es el primer método que vimos? Sería no, el primero que hicimos fue Búsqueda. buscar y NTX. ¿Se acuerdan? Este me va a devolver un nodo. Nodo buscar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y buscar recibe un valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, básicamente, no. Si raíz es nula, ¿qué retorna? Null. Y si no, ¿qué pregunto? Uy, esto está haciendo de una manera tan extraña. Si, ay, no lo quiero así. Si la raíz es nula, ¿qué pasa? No, prefiero... Diferencialmente. Bueno, pongámosla nula. Ay, no me gusta esta forma, pero bueno. ¿Qué retornamos? Si la raíz es nula, pues retornamos. Pues no. Retorno. Más bien voy a hacer lo siguiente. A ver, pensemos. Yo quiero buscar. Esperen, pienso. Ya sé qué hacer. Nodo auxiliar es igual a la raíz. Mientras la auxiliar sea ¿qué? Distinto de. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué voy a preguntar? Si, muchachos, x es igual a auxiliar.get dato, creo que se llama dato o key. Esperen, yo miro. Ok. Nodo.java. Esto se llama, ¿cómo se llama? Key. Se llama key. Ay, otra vez me falló. Muchacho, es su culpa. Aquí está. Me moví así. Tenemos key, ¿no? Y acá vamos a ir a lo que sería get key, ¿no? Entonces vamos acá. Si el auxiliar es igual a get.key, ¿qué pasa? Ya encontré lo que andaba buscando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya encontré lo que andaba buscando. Entonces ahí que devuelvo. Si ya lo encontré, retorno el auxiliar.
En otro caso, ¿qué hago? Si no lo encuentro. Entonces, en otro caso, debo evaluar. Básicamente, esperen, yo guardo. Listo, es que no. Y ahora, entonces, vamos acá y pregunto. Si X es menor que el auxiliar, que el que ando buscando, ¿dónde busco? Busco en la izquierda, y si no, busco en la derecha. Y si pasa todo esto, pues básicamente, ¿retorno? No. O sea que en este caso no lo encontró. ¿Me siguen allí? Vale. Este es el método de buscar. Vamos a guardar. Cannot find get derecho. ¿Saben por qué me dio error? A ver, porque es que yo lo llamé left y get right. ¿Listo? Bueno, eso es por cositas de utilizar como 10 idiomas al tiempo. Bueno, muchachos, este fue el de buscar, ¿no? Entonces, en buscar, pregunta si la actual es igual. Si es igual, pues devuelve. Y si no, si es menor, busca por la izquierda. Y si es mayor, busca por la derecha. Pero yo había hecho una definición, ¿sí se acuerda que era menor o igual? Sería menor o igual. Eso es una definición, que menor o igual va a la izquierda. Y si no es menor, va a la derecha. Bueno, por acá tenemos lo siguiente. Public nodo, el sucesor. El sucesor de un nodo X. ¿Qué voy a hacer para encontrar el sucesor de un nodo X? Entonces lo primero que tengo que hacer es buscarlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si el auxiliar es igual a null, o sea, si no lo encontró, ¿qué devuelvo? Pues devuelva nulo, ¿cierto? No hay sucesor. Return null. ¿Sí me siguen allí? Primero lo tengo que buscar. ¿Y luego qué tengo que hacer? El mínimo de la derecha. Es encontrar el mínimo, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Entonces, de buscar el mínimo. Ah, pero es el sucesor de. Ah, es el sucesor de un nodo, ¿no? Creo que borró el corchete. Sí, borró un corchete. Entonces, ahora vienen los casos. Básicamente, si auxiliar.getRight es distinto que quién, que null, ¿qué pasa ahí? ¿Qué debería devolver? ¿Qué debería devolver ahí, muchachos? ¿Debería devolver a quién? A aus. Auxiliar. ¿El mínimo de quién? De auxiliar.getRight. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan acá? Déjame un segundito. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, con él. Ah, sí, confirmó la cita de mañana. 2:30. ¿Listo? Bueno, hasta luego. Gracias. Listo, siento, era importante. Entonces, seguimos acá. Ahora, en otro caso, ¿qué hago? Retorno al mínimo. Ahorita implemento el mínimo, ¿vale? Entonces, ¿ahorita qué busco? Básicamente hago lo siguiente. Entonces, voy a poner el padre. Ah, pero acá necesito una apuntadora al papá, ¿no? Aquí se me complica la inserción. Yo hice fue buscar. Bueno, ahorita hacemos la inserción. Tengo que volver acá porque necesito una cosa adicional. ¿Saben qué me he olvidado? El padre. ¿Me siguen allí? This punto father es igual a, y pues ¿qué me falta hacer acá? Vamos a hacerlo aquí. Me faltaría public void set. Perdón, aquí sería el set. Complétalo, porfa. Set father, ¿cierto? El compiler no está funcionando. Sí, no father. Y finalmente me faltaría ¿cuál otro? El get father. Ese es importante. Listo, get father. Listo, acá ya lo tengo. Y entonces vamos al siguiente. Ahora sí. Entonces bien, básicamente, pues lo que sí, básicamente. Entonces, cojo el auxiliar 2 como el get father, mientras auxiliar 2 sea diferente que nulo y el auxiliar sea hijo izquierdo de quién.
sea hijo izquierdo de quién? De su padre. ¿Sí me siguen acá? O sea, yo soy el hijo derecho de mi padre, mientras yo sea el hijo derecho de mi padre, entonces tomo el padre hasta que encuentre el hijo izquierdo. ¿Sí se acuerdan del ejemplo que yo les mostré acá? Del 13, acá está. Por acá está. Ah, no. ¿Ve dónde yo les había mostrado? Está más arriba. Ah, aquí, ¿no? ¿Qué pasaría con el sucesor de 8? Yo busco hasta arriba. Todo el que sea hijo derecho. Ahora, si este resulta ser hijo izquierdo, entonces el 9 es el sucesor. Lo ven acá, ¿cierto? ¿Lo pillan? Listo. Entonces acá creo que me falta regular este de aquí. Listo. Bueno, creo que ya lo tengo. Vamos a guardar. Ahora sí, y pues no falta el mínimo. Entonces me faltó algo muy importante. Voy a volver el mínimo del árbol. Public, nodo, mínimo. Este no necesita nada. ¿Cuál sería el mínimo del árbol? A la izquierda. Es básicamente buscar a la izquierda hasta el final. ¿Me siguen allí? Luego tenemos el máximo. ¿Y el máximo cómo sería? Iterar hasta todos los hijos derechos. Y yo como lo estoy usando en inglés, lo siento que cuando se me viene la... ¿Y este sería el más? Sí. ¿Me siguen allí? Y en buscar, pues, ¿qué busco? ¿El mínimo de quién? ¿Del hijo? Izquierdo, del hijo derecho. ¿Me siguen allí? Sí. Busco el mínimo del hijo derecho. Ahora, este mínimo resulta que... pucha, sí necesito que entre un nodo. Esperen yo a ver cómo arreglo. Claro, auxiliar get right. Aquí necesito un valor. Voy a poner inetx el mínimo de un subárbol. Me toca hacerlo con subárbol. Y aquí el nodo auxiliar no sería la raíz, sino buscar quién. X. ¿Listo? O sea, voy a tomar el subárbol. Entonces, no azaréis con eso. Básicamente, ¿cuál sería el mínimo de este subárbol? De 3. ¿Cuál sería el mínimo de este subárbol con 3? No, es 3. Miren, ¿no tiene hijo? Izquierdo. ¿Cuál sería el máximo de este subárbol? 8. De este subárbol de acá, ¿quién sería el mínimo? 9. Y eso es lo que yo estoy haciendo acá. Me toca encontrar el nodo, ¿vale? Bueno, entonces, básicamente acá con el mínimo y básicamente get right, y le voy a obtener punto get key. ¿Listo? Get key. Bueno, creo que aquí ya debería quedar. Ajá. Entonces, solo hice una pequeña modificación, que básicamente voy a tomarlo desde un nodo X. ¿Listo? Me tocó así. Bueno, muchachos, ya tenemos el sucesor. ¿Qué me falta? Insertar, ¿no? Entonces, public void insert. Voy a insertar un valor X. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, básicamente, ¿qué voy a hacer? En insertar, esperen a ver si esto está bien cerrado. A ver, ¿dónde me lleva esto? Creo que sí está bien cerrado. Este es el else y este viene siendo la clase. Listo. Entonces, en insertar voy a crear un nuevo nodo. New. No. ¿Estamos de acuerdo? New nodo es igual a new nodo de X. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a quedar el hijo izquierdo, el hijo derecho y el papá nulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? Bien. Entonces en insertar, básicamente, primera validación. Si la raíz es nula, ¿qué pasa? Pues la raíz va a ser igual a new. Ese es el primer elemento. ¿Me siguen allí? Si el árbol está vacío, ¿cuál es el primero? El que vaya a meter. Luego viene acá, else. Entonces viene acá. Entonces, viene lo siguiente. Vamos a relajarnos. Entonces, aquí me toca hacer un llamado. ¡Espere! Ok, no quiero. Muchachos, me va a dar algo ya. Lo que pasa es que esto el copa aquí me traiciona. Listo. No.
Bueno, muchachos, ¿qué pasa acá? Si el valor de x, ¿cierto? Si el valor de x es menor o igual que, pero aquí la raíz tengo el problema. Esperen, yo voy a hacer algo. Si la raíz es nula, voy a crear una nueva variable. No auxiliar es igual a la raíz, porque voy a irla reemplazando. Entonces, si x es menor que auxiliar.getKey, ¿dónde lo inserto? ¿Dónde debería insertarlo? ¿Dónde debería insertarlo? A la izquierda. A la izquierda. Entonces, voy a hacerlo de una forma más sencilla. Raíz.get izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, else. Si. ¿Dónde debería ir al auxiliar ahora? Debería ir a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, aquí voy a la izquierda y acá voy a la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente, yo debo verificar si auxiliar viene siendo nulo. ¿Me siguen allí? Entonces, voy a pensar una validación. Entonces, ya sé dónde hacerla. Es que aquí la validación me sale un poco rara. Entonces, tomo el auxiliar get izquierda, get derecha. Entonces, a ver cómo lo pienso. No. Esperen, aquí tengo un reto. O sea, yo tengo que explorar los hijos hasta encontrar nulos, ¿cierto? Entonces, esperen a ver cómo arreglo esto. Yo sé que si es menor o igual, tengo que buscarlo ¿en dónde? En el auxiliar. Tengo que buscarlo en el izquierdo. Y si es mayor, tengo que buscarlo en el derecho. Entonces, esperen, yo le he hecho una pillada a esto. Si este auxiliar, si este hijo izquierdo es nulo, entonces sería su nuevo hijo izquierdo. ¿Me siguen allí? Y si este es nulo, este sería su nuevo hijo derecho. ¿Me siguen allí? Entonces, esperen, yo la pillo. Esto tiene que volverse un while hasta que encuentre la... Uy, este me está dando pelea. Esperen, yo lo pienso. Bueno, tengo el nodo auxiliar es igual a la raíz. Entonces, a ver, yo le echo cabeza. Ya sé qué hacer. Entonces, miren acá. Sí, muchachos. Auxiliar.getLeft. O sea, si el hijo izquierdo es nulo, entonces, ¿quién pasa a ser el nuevo hijo izquierdo del auxiliar? El nuevo nodo. ¿Y quién pasa a ser el nuevo padre del el nodo que estoy insertando? O sea, si el hijo es nulo, entonces el nuevo nodo que voy a insertar pasa a ser el hijo izquierdo. ¿Y quién pasa a ser el nuevo padre del nodo? El derecho, ¿me sigue? Perdón, pasa a ser el actual. O sea, lo que estoy haciendo es, ¿qué pasa si aquí inserto este 2? Perdón, por ejemplo, aquí insertar un 5. ¿Quién pasa a ser el hijo izquierdo de 7? El 5. ¿Y quién pasa a ser el papá de 5? 7. El 7. ¿Lo ven ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Y bueno, en otro caso, voy a hacer auxiliar es igual a raíz.get izquierda. Entonces, en este caso sería así. ¿Listo? Bueno, entonces aquí básicamente voy a hacer ¿ya aquí qué pasó? Termino. Ya lo inserté, entonces termino. Y ya sé cómo puedo solucionar esto. Y aquí básicamente vamos a obtener la misma lógica. Entonces, si auxiliar.getRight es nulo, entonces pasa a ser el hijo derecho. Hago los cambios, rompo y básicamente si no es así, si no es nulo, pues el auxiliar ¿quién pasa a ser? ¿El nuevo? Vale, ¿estamos ahí? Bien, y básicamente yo voy a hacer esto, miren lo que voy a hacer. ¿Ya lo ven? Hago un auxiliar true y miren, lo que voy a hacer
es, uy, shh. Aquí está. Ya, tranquilo. Esto enloqueció. Bueno, sí. Y básicamente voy a borrar todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿para qué quiero que lo pillen? Entonces, miren lo que voy a hacer. Ahí me la ideé así. Les voy a explicar mi solución. Entonces, lo que yo hice, es básicamente, ¿qué pasa? Él busca por el lado izquierdo, ¿cierto? Si es menor, busca por el lado izquierdo. Y si es, si es menor igual, busca por el lado izquierdo. Y si es mayor, busca por el lado derecho. ¿Cuándo se va a detener? Cuando encuentre que un hijo izquierdo o un hijo derecho son nulos. Por eso hago ¿qué? Este brick. ¿Lo pillan? Ese brick me garantiza que una vez que inserte, rompe el ciclo. ¿Lo ven acá? Y una vez que inserte, rompe el ciclo. ¿Sí lo pillan lo que dice allí? Voy explorando, o sea, lo que hago es una forma de hacer. Empezamos con el 8. Voy a insertar el 5. ¿Dónde iría a buscar? El izquierdo. Entonces pasaría a ser el 4, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahora mi auxiliar es, ¿quién? El 4. Y pregunta, ¿este es vacío? No. ¿Y luego qué pasa acá? ¿Quién sería mi auxiliar ahora? El 7. Y luego, pues como este está vacío, insertaría el 5, ¿lo ven ahí? Y ahí rompe el ciclo. ¿Sí pillaron la idea que implementé? Hay maneras de hacerlo, pero pues esta fue la que me ocurrió. ¿Lo pillan allí? O sea, cuando inserta, rompe. ¿Listo? Y puedo darme el lujo de que esto sea un while true. ¿Lo pillan? Si la raíz es nula, básicamente es este. Y si en otro caso, entonces, pasa a ser hijo izquierdo, sería cambiar el hijo izquierdo del actual por el nodo que están insertando, o sería el hijo derecho. No sé si lo pillan. Básicamente va explorando. ¿Listo? Bien, vamos a hacer un toString. ¿Sí se acuerdan de los toStrings? Vamos a hacer un override de esos que ustedes ven en casa. Pongamos W acá. Vamos a ver si nos pilla el mismo error. No. Y voy a hacer un toString para que ustedes lo pillen. Public. Que falta un override. ¿Qué método creen que voy a sobreescribir? No quiero eso. Yo quiero el árbol binario de búsqueda es más la raíz. Resulta que cuando hago nodo, vamos a ver qué pasa. Aquí tengo el toString más this.key y miren lo que voy a hacer. Voy a poner this.left el key y right. ¿Eso qué me está haciendo? Una búsqueda in orden. ¿Lo pillan allí? Voy a quitar esta palabra nodo, ¿vale? Porque no me lo deja muy complicado. ¿Sí lo pillan allí? Básicamente me va a generar el left, espacio, luego el key. ¿Pero qué pasa con el left? Va a ejecutar left, key y right. ¿Sí lo pillan? Porque el left es un ¿qué? Es un nodo. ¿Qué pasa con el key? Básicamente va a imprimirla porque es un entero. ¿Y qué pasa con el right? Va a imprimir left, key y right. ¿Lo pillan allí? Listo. Y en el caso de que sean nulos, pero tengo que verificar que sean, cuando concateneo con null. Vamos a ver qué pasa cuando concateneo con null. Tengo miedo. Igual cualquier cosa, muchachos, pues lloramos. Entonces, Java C *.how. Tengo miedo. Dios. ¿Y ahora qué me falta? Me falta hacer un nuevo archivo callejero, que sería main.how. ¿Qué vamos a hacer en el main? Clase main para probar. Uy, ya se me fue el tiempo. Los árboles binarios buscan. Me regalan un segundito. Yo sé que hay otra clase ahora, así que voy a moverme. Autor. Me toca ya explicárselos. Fuera de cámara. Fuera de clave. Sí, es que me fue el tiempo. A la próxima clase, profe. Vamos a ver, ya. que Se lo explica al otro grupo y lo apoyamos en el video. Pero el otro grupo tiene examen. No. Esta semana. Sí. Bueno, voy a hacer hasta agregar. Y no, pues que no me alcanza tiempo, pero necesito al menos 20 minutos. El problema es que ahorita viene el profesor Rodas y él sí es estricto con el tiempo. Miren,
tenemos No pasa. esta inserción, ¿la ven acá? Quedó traumado, pues. Sí. Listo. Y miren lo que va a pasar. Uy. Vamos a imprimir el árbol, ¿cierto? El árbol ya nos va a dar en inorden. Vamos a insertar el árbol, más que árbol. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con esto? Esto me va a insertar de una manera maluca. Entonces voy a borrar las siguientes 10 líneas. ¿Ven? Listo, voy a borrar las siguientes 5 líneas. 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 Voy a borrar las siguientes 10 líneas. Y ahí está. ¿Listo? Ese comando es Es de el número que quieres borrar y luego de. ¿se puede hacer en cualquier IDE? No, este se llama bin. Ah, pero eso solo en esta. Solo en este. Para borrar y para copiar es con Y. Y, el número de líneas que quieres copiar, Y, y luego para pegar, P. Siempre bien rebelde en la familia. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Saben por qué me falló? Porque lo que sí no he aprendido es a reemplazar. Tengo que aprender porque este sería un perfecto caso. ¿Qué en este caso se llama? Insert. Creo que es /G, /insertar, /insert. Creo que es así. Pero no he aprendido a hacerlo. Así se puede reemplazar. Tengo que aprender. Pero bueno. Entonces sí, el taller, muchachos, no, pero hagamos una cosa, yo hago un video por aparte mañana, se los mando. Muy detalladamente. Bueno, entonces W. Bueno, aquí no nos va a dar error, ¿no? Entonces básicamente vamos a tener Java C asterisco punto Java, perdón, Java C asterisco punto Java y Java, ¿qué? Java, aquí con signo de admiración, Java, main. Y miren, obviamente el null, ¿por qué muestra el null? Porque son los hijos, pero miren los datos cómo están quedando, ordenados. Claro, ¿por qué me muestra el null? Porque van a ser los hijos de los nodos, ¿sí me siguen allí? Pero entonces, eso no, el null no hace referencia a la raíz, ¿no? No, el null, es que lo que pasa es que acá, este es el nodo, ¿no? Perdón, el árbol binario. Venga, les muestro. El árbol binario, cuando yo hago la impresión, miren, cuando yo hago toString, ¿qué pasa? Bueno, devuelve la raíz. Acá, miren que, miren acá. No abrí el que era. ¿Este de abrir? No. Sí, abrí. Y luego, miren, nodo. ¿Qué pasa acá? Va a volver this left, this key y this right. ¿Sí lo ven ahí? Cuando son hojas, los hijos que son nulos, pero eso es maluco, ¿cierto? Entonces, pues me tocaría hacer como una condición de que cuando sea null, básicamente me imprima, pues pucha, aquí debo hacer un arroba override, ¿cierto? Vamos a ver si de pronto mejora. Java C. Vamos a ver si mejora un poquito. Es que no me gustan esos nulos, ¿oís? El 0 sería la raíz, sí, ok, y el null de los dos serían los hijos, sí, ok. No, como es recorrido en orden, nos va a dar siempre ordenado. Recuerden, izquierda, raíz, derecha. Sino que aquí, básicamente, tengo el problema de que como el método toString de null vuelve null. ¿Sí lo ven? Cuando estos son nulos, ¿qué pasa? Devuelve null. Tendría que tener como un árbol vacío o algo así para poder hacer ese comportamiento. Entonces, lo que puedo hacer es básicamente, si this left es igual a null y this.right es igual a null, ¿qué quería devolver? Quería devolver acá. ¿Qué? Sí. Entonces viene lo siguiente. Sí, muchachos. Ahí está. ¿Lo ven? Si el left es null, ¿qué devuelve? Con right. Y si el right es null, pues devuelve con left. Y en otro caso devolvería los tres.
Exactamente. Ahí sí ya no es mejor. Miren. Y luego acá. Ahora sí. ¿Lo ven? Entonces miren que el recorrido en orden nos dio ordenado. Vale, pero esto no nos está mostrando cómo está el árbol, ¿sí? Cuál es el hijo izquierdo, cuál es el hijo derecho, ni nada de eso. Entonces yo podría tener otro método que me los mostrara cómo está estructuralmente con paréntesis, pero pues creo que pues, me tocaría parar allí. Entonces, conceptualmente les puedo preguntar sobre árboles binarios de búsqueda, pero lo que voy a hacer es entonces el parcial llegaría hasta inserción de árboles binarios de búsqueda. El borrado se lo voy a preguntar en el opcional, ¿vale? O sea, hasta inserción de árboles binarios de búsqueda llega el parcial. Espero que no haya opcional. Yo tampoco. Y el borrado, porque la otra clase arrancaría implementando esto. ¿Sí? Arrancaría implementando esto. El borrado sería básicamente, pues lo dejo para el opcional. ¿Listo? Hoy puedo hacerlo. Porque es parcial, clase, opcional. Entonces yo esta primera parte no la voy a incluir en el corte 2. El corte 2 arrancaría desde tablas, hash. Listo, muchachos, pues eso es todo por hoy. Se me fue el tiempo. La explicación del taller, profe. Si me toca subirla, no puedo hacer nada más. Muy detalladamente. Los Como colores decían, también tema, son una vuelta, eso es. ¿qué? Ya, Los colores también son una vuelta. Ah, Oiga, profe, no, escucho nada. Claro, pero los colores me acompañan en una preguntan vuelta. mucho. Hágale. pero No, ellos son muy callados. Lo que no me gusta es que ellos escriben mucho. O sea, no prestan mucha atención, sino que están escribiendo y pues he estado implementando notas de corner, sino que aquí por la intensidad del tema no me da. Necesitaría al menos media hora para eso. Sí, pero entonces